Bien, gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, no porque nosotros querramos, sino porque Él quiere nos trajo acá. ¿Cómo era tu nombre? ¿Qué? Lucas. Lucas, ¿conoces al Señor? ¿Conoces la palabra? ¿Te congregabas? Poquito. ¿Bautizaste? Bien. Bueno, el Señor siempre nos da una oportunidad para llegar y cumplir esos pasos que Él dictamina, ¿no? Para el que cree y es bautizado será salvo. Entonces Dios te está dando una oportunidad para que entrara al camino de Él. Qué bueno, vamos a repasar un poquito. Bienvenido, Lucas, nuevamente, como dijo el hermano, bienvenido. Y ojalá que perseveres en el camino, que te puedo asegurar que es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida, seguir a Jesucristo. No hay mejor camino que es el del Señor Jesús. Vamos a ver y empezar y vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo el miércoles, que el tema era de la fe. Y qué bueno, ¿no? Lo que dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 7, lo que leyó mi hermano, ¿no? Que seremos sometidos a prueba nuestra fe como el oro. Dice que cuando el oro más pasa por el fuego, más fino se pone y de mejor valor. Así será sometida nuestra fe. Y nuestra fe es sometida en el momento que nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Ahí es donde se ve la fe del cristiano, ahí es donde se ve nuestra fe. Porque en los momentos difíciles es cuando nos acordamos y clamamos a Dios. Y el Señor escucha. Hoy le preguntaba al Señor, ¿no? Yo oré una sola vez por Leonel. Yo oré una sola vez, de verdad. Y después me quedé tranquilo, ¿cierto? Y yo hoy le preguntaba al Señor, ¿por qué oré yo una sola vez por mi nieto pasando una situación muy difícil? Y me dice el Señor que porque yo confesé mi tranquilidad y mi fe puesta en Él desde acá, desde el púlpito, el miércoles. Yo creí y yo creo en el Señor y lo confesé, ¿no? Dice que nuestras oraciones van a una copa del Señor donde el Señor la ve, ¿no? Y después yo preguntaba, ¿el Señor es sordo? No. ¿El Señor ve? Claro que ve. ¿Él pierde memoria? Tampoco. Entonces, si nosotros oramos con fe una vez, ¿no es suficiente? Aunque la palabra de Dios dice orar sin cesar. Pero orar sin cesar significa reiterar la oración continuamente. Como que yo te digo, Señor, ayúdame, Señor, que no le pase nada, Señor, curalo, Señor, esto. Señor, me dice, te escuché, te vi a tu nieto. Señor, mira a mi nieto, ya lo vi y te escuché una vez. Pero cuando reiteramos nuestra oración continuamente, ¿qué es? Como la ola del mar. Oro y no creo. Va y viene y después vuelvo a orar por lo mismo. La oración con fe, hermano, es la que mueve montaña. La oración con fe es la que hace milagros. Lo vamos a ver más adelante. La oración con fe mueve la mano de Dios. Y nuestra fe tiene que ser intacta, creer en aquel. Y yo me tomo de la promesa de Isaías 41, 9, 10. ¿Y por qué me tomo de la promesa de Isaías 41, 9 y 10? Porque yo le creo a mi Dios. Y esa promesa no la tomo para mí. Esa promesa la tomo para mi nación, para mi país, para Chile. También lo tomo. Cuando el Señor dice en Isaías 41, 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo siempre, te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De los confines de la tierra. De los fines de la tierra dice que se va a levantar una llama del Espíritu que va a salir a todo el mundo en los tiempos finales. Y yo le creo a mi Dios. Yo no sé si lo voy a ver. Aquellos que peinamos canas yo creo que no lo vamos a ver. Pero los niños, los jóvenes quizás lleguen a ver.
ese fuego que va a salir desde acá, desde Argentina y de Chile, que somos confines de la tierra, para el mundo entero. Va a ser cuando se predique la palabra a gran escala y se acerque la venida del Señor. Fe, yo tengo fe en eso. Yo le creo al Señor. Yo le creo así como creí en que Él iba a intervenir en la vida de mi nieto, intervenir en la vida de las oraciones que hacemos por muchos hermanos, mucha gente que aún no conocen. Fíjense, hermanos, la importancia de la fe que alcanza, nuestra fe alcanza para gente que no lo conoce al Señor. Y el Señor hace milagros. El Señor hace milagros con gente que no lo conoce, pero nuestra fe hace que mueva la mano de Dios. Cuando pedimos por sanidad, cuando pedimos por distintos motivos de otra persona, el Señor obra. El Señor escucha a sus hijos. Por eso la importancia de la fe, hermanos. Hay que orar creyendo que ya está hecho. Fe es creer. Más que creer es creerle a Dios, que es mucho más importante que creer en Dios. Yo le creo a mi Dios. Si mi Dios me dice que Él nos va a tomar de confines, que Él me sostiene en su mano derecha, que Él es mi proveedor, mi sustentador, yo no tengo que dudarlo. No tengo que pensar que porque no tengo un peso encima, en mi bolsillo no voy a tener comida hoy. Yo creo, porque mi Dios dice que Él me va a sustentar. Yo creo que Él me va a sanar, aunque me esté arrastrando de dolor o de lo que sea. Yo creo en que mi Dios, así como dijo Job, desde el polvo me va a levantar. Entonces hay que creer, eso es fe. Y vamos a repasar lo que estuvimos más o menos viendo el miércoles, que era la fe hacia Dios o la fe de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender e interpretar que la fe no es nuestra, la fe de Dios. Él es el primero que tuvo fe por nosotros, es el primero que tuvo fe desde la fundación del mundo. Con su palabra, Él hizo el mundo. Con su palabra, Él creó todo y nos creó a nosotros. Y esa fe de Dios está a nuestro servicio también. Cuando dice que Él nos da fe para que nosotros la pongamos por obra. La fe sin obra es muerta. ¿Y qué es obra? Es creerle a Dios cuando Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A veces no lo vemos, sabemos que no a veces, nunca lo vemos al Señor. Pero sabemos que Él camina a nuestro lado. Cuando tenemos una necesidad, sabemos que Él está pensando y supliendo todas nuestras necesidades. Sabemos que Él está acompañándonos, porque así dice su palabra. Y a su palabra tenemos que creerle, porque ese es el principio de la fe. Creer en la palabra y creerle a la palabra de Dios. Entonces, el miércoles estuvimos viendo que nada es imposible para Dios si nosotros lo pedimos con fe. Nada. Usted tiene que creerle nomás a Dios. La palabra fe es la segunda palabra con significado importante en el Evangelio. La primera palabra es el amor. ¿Y por qué la primera palabra es el amor? Porque sin amor, si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podemos, cierto, creer y tener fe en aquel que dio su vida por nosotros? Si nosotros no amamos al Señor que dio su vida por nosotros, ¿cómo podemos tener fe si no creemos en la obra redentora de Él? Entonces ese es el principio de la fe, el amor primero, y después viene la fe, que es la que el Señor nos da, y el Señor nos da de acuerdo a como nosotros la ponemos por obra. Recuerdo que los otros días dije que es como el Pac-Man. El Pac-Man va comiendo y va creciendo. La fe es igual. Cuando nosotros la ponemos por obra y vamos creyendo por más, y vemos que este milagro se cumplió, y vamos a creer por aquel otro, y vemos que nuestra necesidad fue suplida por Dios, y vamos creyendo más todavía. Eso es fe, creer. Y la medida de la fe la recibimos por nosotros. ¿Y por qué digo por nosotros? Porque si yo creo en más, Dios deposita más fe en nosotros. Porque desde el principio que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos da una medida de fe a cada uno. Pero esa fe tenemos que nosotros alimentarla para que crezca. ¿Y cómo se alimenta? Primero y principal, creyendo en Dios. Y segundo, creyéndole a la palabra de Dios. Que ahí está el significado y nos enseña y nos muestra cómo viene la fe. El Señor Jesús en su primer discurso, en su primera prédica, lo dijo. El Señor Jesús dijo, arrepentíos
y creed en mí. Arrepentíos y tener fe. El primer paso de nosotros es arrepentirnos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue, también lo dijo Pablo cuando le preguntaron cómo iban a hacerse. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Creed en el Evangelio. Entonces ahí empieza a manifestarse nuestra fe, hermano querido. El segundo, es el segundo principio, como dije, el segundo en importancia dentro de lo que es el Evangelio. La fe es el fundamento de toda vida cristiana. Y ahí lo tenemos remarcado. Esto estoy leyendo lo que vimos el miércoles. Y ahí lo vemos en Hebreo 11:8, cuando habla sobre la fe de aquellos varones, ¿cierto? Y mujeres que han vivido y han recibido resultados, ¿cierto? En base a su fe. Reconocemos que el primer y principal fue el de Abraham. La fe de Abraham, como le creyó a Dios, ¿no? Nada se puede conocer o recibir de Dios a menos que el hombre primeramente crea en su existencia. Y segundo, que Dios sea revelado en su palabra a sí mismo. Esto es la Biblia. La única forma que nosotros crezcamos y alimentamos a fe es conociendo al Señor Jesucristo. Y lo vamos a conocer mediante la palabra, mediante el conocimiento, mediante escudriñar las Escrituras. La Biblia no es un mero libro de traerlo bajo el brazo o en un bolso a la iglesia nada más. La Biblia es el alimento que nosotros necesitamos todos los días para crecer en el camino del Señor. Con fe, leyéndola con fe, creyendo, escudriñando, nos vamos a ir dando cuenta que es la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestro espíritu, el cual se alimenta de la fe de Dios. Fe, el nombre de creencia, el significado de fe dentro de lo que es el diccionario es creencia, persuasión firme, seguridad, convicción firme, honestidad, integridad, fidelidad, veracidad. Eso es fe, creer. Y como verbo, según de la parte espiritual, digamos, es confiar en Jesucristo, poner fe en Dios, confianza en ellos, en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad. Fiarse de una persona, sabemos que nuestra persona, la única que nosotros podemos fiarnos es en la persona de Jesucristo. Tener una percepción intelectual, entregarnos, depositar, encomendar a cargo o en poder de quién, de Jesucristo. Eso es lo que es fe, lo que determina la palabra de Dios de lo que es fe. La fe tiene un origen. Desde el principio de la creación, la fe tiene un origen. La única fuente de la fe verdadera es la palabra de Dios. Eso lo marca en Romanos 10:17. Esto es lo que estuvimos viendo el miércoles. La palabra de Dios viene en varias formas. Vimos dos. Estuvimos viendo dos y dejamos el resto para este día. La palabra hablada en la creación, cuando Dios dijo hágase, 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 y se fueron haciendo lo que hoy podemos disfrutar del sol, del suelo, de la tierra y de todo lo que hay en ella, ¿no? La segunda, la palabra profética, dada a los hombres, que dice que todo profeta no habló porque ellos quisieron, fue porque Dios puso palabra en boca de ellos para el crecimiento y para ayuda o a veces disciplinar a su pueblo. Entonces Dios puso palabra. La palabra profética no viene por causa de que el ser humano quiere traer, porque si viene la verdadera palabra profética de parte de Dios, viene inspirada por Dios a hombre, a siervo de Dios, al servicio de Dios y que la pone por obra. Hoy vemos que en estos tiempos se levantaron muchos profetas y muchos maestros y muchos apóstoles que no son de Dios, que traen palabra porque sí, por sentimiento o por creencia o por conformidad. Hay una generación de cristianos que vive creyendo y esperando que siempre le cuenten cosas lindas. Vas a prosperar, vas a crecer, vas a tener un auto, casa, vas a tener un trabajo bárbaro. ¿Y a quién no le gusta escuchar eso? ¿A quién no le gusta escuchar? ¿Cierto? Vas a tener auto,
no sé, viajar por el mundo, tener empresa. ¿Y quién no quiere tener eso? Mirá como Dios me habló. Es la palabra profética que Dios trajo. Y se lo creen. Y mucha gente tiene el oído dulce para escuchar esas cosas. Nunca le presta atención a esto que leímos en Pedro, ¿no? En 1 de Pedro 1:7, que seremos probados nuestra fe. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestro creer en Dios va a ser probado. ¿Y cómo va a ser probado? ¿Trayendo esas palabras lindas? No, vamos a ser probados en momentos difíciles, en situaciones tributarias, en situaciones que vamos a pasar momentos difíciles. Ahí donde brilla nuestra fe verdadera. Ahí donde vemos si realmente somos hijos de Dios y le creemos a Dios en esas palabras que Él nos promete que va a estar siempre con nosotros. Entonces la fe no viene en los momentos fáciles, cuando queremos escuchar cosas lindas. La fe viene en los momentos difíciles, cuando uno clama a Dios, ¿cierto? Y Dios escucha, ve y obra en base a nuestra fe. Vamos a ver más adelante quiénes creyeron en Dios. Y el Señor Jesucristo mismo dice que no vio tanta fe en ciertas personas en Israel como por estas personas que más adelante vamos a ver. Bueno, y ahora vamos a empezar lo de hoy. Dice que la fe es la palabra escrita, logo, debe ser en griego o en el idioma que se escribió al principio de la Biblia. Vamos al libro de Lucas 24. Si me ayudan buscando también, Lucas 24, 44. Quien lo tenga, por favor, y quiera. Bueno, yo lo tengo. Lo voy a leer acá. Lucas 24, 44 y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito, que es la palabra del Señor, la palabra logo, ¿cierto? Que se habló sobre el Señor, era necesario que se cumpliera. Y ahí vamos viendo que la palabra, la fuente verdadera de la fe es la palabra de Dios. Lucas 1:1. Lucas 1:1. Ahí en Lucas vamos a leer algunos versos sobre él. Del 1, vamos a leer hasta el 4. Amén. Amén. Amén, hermano. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escríbitelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fueron ministros de la palabra. Y después más adelante dice, escribírtela a ti, por orden, oh excelentísimo Teófilo. La palabra logo. ¿Para qué? Para que conozca bien la verdad. La palabra logo, ¿qué es esto? La Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad. Esa es una de las formas que por fe nosotros vamos creyendo y conociendo que Dios nos habla por medio de su palabra. Dice, hay que lean, yo lo digo que en algún momento lean bien y presten atención al libro de la fe, al capítulo de la fe en Hebreo 11. Léanlo y fíjense cómo obraron esos siervos y esas mujeres y esas personas de Dios, esos hijos de Dios, ¿no? Cómo obraron, creyéndole a Dios, sin tener nada
que justifique, ¿no? Que lo que Dios le estaba diciendo o pidiendo, mandado, lo iban a hacer. Simplemente ellos creyeron, porque Abraham, cuando le prometió cosas imposibles para la humanidad, actualmente imposible, aunque yo también, así como Abraham tuvo fe para tener un hijo, yo he visto a una persona acá en similares condiciones en la otra iglesia, que no podían tener hijos. Y llegó cierto momento, ellos creían y confesaban que Dios le iba a dar un hijo, pero ella era estéril. Adoptaron una criatura, al poco tiempo queda embarazada ella. Eso lo vivimos nosotros con Valeria en la iglesia que íbamos armando. Entonces, hermano, la fe es creer. Este matrimonio tuvo fe en Dios y creyó. Y creyó así como Ana creyó a Dios y le pidió: Señor, dame un hijo y te lo devuelvo. El primer profeta, Samuel, creyó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, creerle a Dios. Y lea el libro en Hebreo 11, y ahí quizás lo anime a que si Dios lo hizo con ellos, y eso es lo que tenemos que a veces, no demandarle, porque no tenemos autoridad para demandar nada a Dios. No tenemos ninguna autoridad ni nada para decir: Dios, dame. Y si Dios te dice: si yo quiero, te doy. Bueno, no tenemos autoridad. Pero sí podemos creer que si Dios lo hizo con Abraham, si Dios lo hizo con Jacob, o Dios lo hizo con tal o cual, con David, o con quien sea, lo va a hacer con nosotros. Si nosotros tenemos fe, creemos. Si Dios sanó a aquella persona, como en el caso de que relató el hermano acá, el testimonio, si Dios lo sanó, ¿por qué no me puede sanar a mí si yo tengo algo igual? Señor, si vos sanaste a este hermano o a esta hermana, si vos proveíste, sí, o proveyiste, no sé cómo se dice, a este hermano o a esta hermana, ¿por qué no me puede dar a mí? Si es tu voluntad, Señor. Y creer. Entonces, por eso está ese capítulo de Hebreo 11, no está porque sí. Porque si nosotros habláramos de la actualidad o de lo que ha pasado, los padres de la Reforma, llamados Lutero, Calvino, John Fuss y esos, y muchos que han entregado su vida, ¿cierto?, por el Evangelio, y han ido a la muerte sonriendo y glorificando a Dios. A ellos también pueden estar en el libro de la fe, en Hebreo 11. Muchos que han entregado su vida actualmente en Myanmar o algo así, en países, Myanmar, que las otros días mataron 200 cristianos, sacaron de una iglesia, fueron a ejecutar a todos, que había una membresía de 500, el resto pudieron salir, pero 200 dieron su vida por Cristo, y lo mataron ni a un perro, y cómo lo fueron tirando, típico de aquellos que persiguen a los hijos de Dios, típico de lo que hacían los nazis con los judíos, los mataban, así como perseguían a su pueblo, hoy persiguen a sus hijos, lo matan y lo tiran, y ellos mueren y pueden estar en ese libro de la fe, Hebreo 11. Ellos también, porque creyeron en Dios y creyeron en que hay una promesa para nosotros, que es la vida eterna y viviendo en el reinado allá con Jesucristo. La palabra viviente, vamos a ver quién es la palabra viviente. Juan 1, del 1 al 3. Y la verdad que este es un hermoso libro, hermano. Es un hermoso tema de la fe, si nosotros lo hiciéramos carne a nosotros. Juan 1, del 1 al 3. Amén, Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo, era la palabra, era Jesucristo. Porque Él es la palabra, Jesucristo. Y en el principio Él ya estaba.
ella estaba. Por Él fue hecho todo y para Él. Por Él fue hecho la vida, por Él fue hecho el mundo y para nosotros fue hecho esa palabra, esa vida que es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es el dador de la vida, es el que nos anuncia a nosotros que hay una vida eterna, que hay una oportunidad, ¿cierto? Que hay algo más allá de lo que nosotros tenemos y creemos. 2:13 dice, estaba cerca de la Pascua y los judíos. No, esto no, era de otro. Hermano, me perdí acá. Hebreo. Hay una canción del mundo Sí. de Ricardo Arjona, El Verbo, ¿no? El verbo, Si leemos Hebreo 11, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios. ¿Escucho yo la palabra de Dios? ¿La escucho? O sea, ¿le presto atención a la palabra de Dios? Mire, hermano, yo siempre digo, muchas veces me han dicho, che, qué linda palabra, qué bien. Y a mí eso, le puedo asegurar, hermano, no me interesa. A mí no me interesa si yo predico bien. No me interesa si le gustó, sinceramente le digo. A mí lo que me interesa es si usted de esta palabra le sirvió para algo. Eso sí es lo que me interesa. Que cada uno de nosotros nos llevemos algo de lo que se habló acá. Además, si predico lindo o feo, la verdad que eso es de menor relevancia. La relevancia y lo importante es que si vos escuchás esta palabra, de la que sea cuando se predique en algún lugar y la estés escuchando, te quede para vos algo que te sirva para tu vida espiritual. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Lea la conexión entre el capítulo de la fe y observe cómo cada uno de los héroes de la fe recibieron una palabra de Dios. El ejemplo, Hebreo 11. Fíjense, Hebreo 11. Si alguien lo tiene, del 8 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén, amén. Qué fe y qué increíble. Romanos 4:16 al 22. Dice la palabra del Señor. Romanos 4 del 16 al 22. Amén. Amén. 4 del 16 al 22. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confiado como Padre de naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que son como si ya existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia.
Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo está como muerto, pues ya no tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Bien, yo lo voy a leer en la versión que tenemos nosotros que leemos y después voy a leer otra versión que clarifica más, porque con otra forma dice exactamente lo mismo, con otra forma que nosotros no vamos a entender. Voy a leer la versión que nosotros usamos, Reina Valera. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó la fe. Él considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por la cual también su fe fue contada por justicia. Padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Ahora, mire, voy a leer esta versión, que es una versión católica. Fíjense lo que dice. Por eso la fe es el camino, porque la fe da lugar a la gracia de Dios. Y es así como la promesa a Abraham se cumple para toda su descendencia, no solo para la de su hijo, según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, según está escrito. Te hago padre de todos los pueblos, el nuestro Padre delante de aquel que da la vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Pues en ese Dios creyó él. 18. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según habían sido dicho, mirad cuánto será tu descendencia. No vaciló en su fe, a pesar de que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y a pesar de que su esposa Sara no podía tener hijo, no vaciló, sin embargo, ni desconfió de la promesa de Dios. Ante bien cobró vigor en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que si él prometió, tiene poder para cumplir. Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Mire la fe de este varón, que si vemos así superficialmente, ¿no? Dios le prometió cosas que para cualquier hombre pensarlo es imposible. Primero, le prometió el hijo. Segundo, le dijo que salga, que él iba a tener tierra que le iba a dar porque le prometió le dio la tierra ya prometida. Le dijo que saliera de su familia, que tenía algo mejor para él. Siendo él un hombre rico, siendo él un hombre que tenía sirvientes, siendo él un hombre que posesiones y ganados y animales que eran en ese tiempo lo que el bien preciado de todo ser humano, le sobraba. Pero él creyó. Él podía tranquilamente decir: Señor, me quedo acá, ¿para qué? Si ya tengo todo. Eso suele pasar a veces en los cristianos. ¿Para qué ir a la iglesia? No estoy enfermo, no me falta plata, tengo salud, tengo una familia. ¿Para qué venir? Pero vení, que Dios tiene algo mejor.
¿Qué puede tener mejor que eso? Tiene un buen trabajo, gano bien. Dios tiene una morada que está preparada para nosotros. Dios tiene una vida eterna donde no va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber hambre. Esa es la promesa de Dios. Y por eso nosotros, como amamos al Señor, venimos confiados en esa esperanza contra esperanza como la tú hablas. Esa es fe. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros. Que Dios tiene algo mejor para nosotros. Siempre, siempre. Y búsquelo, congréguese. Porque ahí, cuando usted se congrega, es donde recibe bendición y vida eterna. Así dice el salmista. Entonces, creámosle a Dios, búsquenle a Dios. No dejen de congregarse. Le estamos dando 4 horas, 6 horas por semana a Dios. Mire, Dios nos da 24 horas por día y nosotros le dedicamos nada más que 6 miserables horas de nuestra vida. A no ser que le dediquemos algo a nuestra casa, pero no le dedicamos el tiempo que realmente se merece Dios. Tenemos que dar, nos sacrificamos. Hay que dar el diezmo, hermano, para que Dios te prospere y venimos y damos el diezmo. ¿De qué nos sirve la plata? ¿Por qué no le damos el diezmo de nuestra hora, de nuestro diario vivir? Si nos regala 24 horas al Señor, ¿por qué no le dedicamos 2 horas y 40 a Él? Ese es el tiempo que Dios quiere. Que le dediquemos a Él en oración, en ayuno, en alabanza, predicando, de la forma que sea. Dediquémosle 2 horas 40 al Señor y que ese es el mejor tiempo que al Señor le gusta. Ese es servicio, ese es fe, creer en que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros, por eso le sirvo, por eso estoy acá, porque quiero agradar a Dios. Amén. La manera en que Abraham manifiesta fe es la forma en la cual tenemos nosotros que manifestar nuestra fe. Escuchó la palabra de Dios. Él escuchó. Dios le dijo, ven. El Señor le dijo, ven, sigue. Ven, que tengo algo mejor para vos y tu familia. Salí del lugar, salí de tu casa, salí de tu parentela. Seguime, ven. Y él le creyó. No fueron esas las palabras, ¿no? Lo dice de otra forma la Biblia. Pero él le dijo que saliera de la familia, que tenía algo mejor para él. Le dijo, vas a tener un hijo. Pero Señor, dijo él, si a mi edad y mi esposa, créelo. Y él le creyó. Y el Señor nos dice acá, tiene miles de promesas en la Biblia para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Él, creerle a Dios. Su esperanza respecto al futuro fue el resultado de su fe en el presente. Mire, si Abraham no hubiese tenido fe, nosotros no estaríamos en acá, porque nosotros somos salvos por fe. Y en base a que Abraham creyó, Dios bendijo a todas las naciones de todo el mundo por sus hijos, nosotros, creyentes. Nosotros creímos en Dios, porque alguien creyó primero que nosotros. Y el primero que creyó en nosotros fue Dios. El primero que creyó en nosotros. Y después fue Abraham acá en la tierra, y nosotros somos su descendencia por fe, hijo de Dios. Y por fe, hijo de Abraham, padre de la fe. Rehusó aceptar la evidencia de su sentido. Y eso, hermano, es lo que perjudica y arruina al cristiano cuando ponemos en la fe, están volcados nuestros sentidos. Voy a creerle a Dios, pero yo si no lo veo, no lo creo. Mirá que va a pasar la cosa así, pero yo hasta que no lo vea, no lo creo. Eso no es fe. Eso es usar nuestros sentidos, nuestros pensamientos, creer que tenemos que ver nosotros para creerle a Dios. Y la fe es todo lo contrario. Va en contra de lo que va nuestro pensamiento. La fe es creerle a Dios primero para que Dios obre. No es ver primero para creerle a Dios. La fe es creerle a Dios primero, a su promesa, que están acá en la palabra de Dios, y después nosotros vamos a ver, creerle a Dios primero. Es lo fundamental, creerle a Dios. Se gozó la palabra
se gozó la palabra con un hecho consumado. Él se gozó. Abraham, estamos hablando de Abraham acá, ¿no? Se gozó cuando vio a su hijo, le creyó a la palabra de Dios. Entonces fue gozo para él su hijo, ¿cierto? Primeramente fue Ismael, que no era el de la promesa, pero en el hijo de la promesa él se gozó. Él estaba contento por ese hijo. Se gozó en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vio lo que decíamos recién. Él le creyó a Dios y vio lo que Dios tenía preparado para él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creerle a Dios para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nunca podemos pensar que no va, si le pedimos sanidad, que nos va a sanar primero y después vamos a creer en Dios. Porque me sanó, le creo. No. Créale a Dios primero, que Él lo va a sanar y Dios va a orar. La Biblia, la fe de la Biblia es una condición del corazón y no de la mente. En el presente y no en el futuro. Produce un cambio positivo en la conducta y experiencia. Está basada en la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos solamente si concuerda con los textos de la Biblia. Recién dijimos que los sentidos es lo que traiciona la fe, pero cuando los sentidos va acompañado a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Yo le creo a Dios porque está escrito, y ahí va acompañado los sentidos. Ahora, cuando yo le creo a Dios y veo, es en contra, pero cuando van acompañados con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, y dicen Dios me prometió y yo le creo, entonces ahí el sentido nuestro va acompañado a la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y yo de rato acá dice, y fíjense, ¿dónde está eso? ¿No? ¿Dónde dice esa parte? Yo no tenía que anotarlo acá, pero fíjense lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, creer y confesar, y seremos salvos. No dice, vas a ser salvo si crees y si confesas, no. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y así es, eso es fe. Creerle a Dios primero para después tener los resultados. Existen distintas diferencias o distintos niveles, no diferencias, no, niveles de fe, sí que existen. Y es lo que estuvimos diciendo hoy y ahora vamos a ver acá. Los niveles de fe vienen en base a cómo nosotros abrimos y le creemos a Dios. El nivel de fe viene en base a que nosotros nos brindamos a Dios creyéndole a Él. No viene porque Dios regala fe porque sí. El Espíritu Santo da a cada uno una medida y esa medida va creciendo en base a que nosotros le vamos creyendo a Dios de que Él va a obrar en nuestra vida si nosotros le creemos. La Biblia nos enseña que hay varios niveles o medidas de fe. Dios da a cada creyente una medida. Vamos a abrir Romanos 12. Dios da a cada creyente una medida de fe. Romanos 12, del 3 al 6 dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía, conforme a la medida de la fe.
Si es de profecía, conforme a la medida de la fe. La fe nuestra va conforme a lo que nosotros le creemos a Dios. Dios nos da una medida, pero si nosotros vamos creciendo, y el ejemplo es ese que yo le puse del Pacma, ¿no? El Pacma va comiendo y se va alimentando. Y así es nuestra fe. Si nosotros le creemos a Dios, si vamos creciendo de mayor a mayor, y si creemos que si lo hizo conmigo, lo va a hacer con Él, y si creemos que si lo hizo con Él, lo va a hacer conmigo, Dios nos va dando cada vez un poquito más de fe. Y hay un versículo en la Biblia que dice que Dios da y reparte fe cuando se lo pide, y no mira la cantidad. En base a nuestra creencia, es la fe que nos va a ir dando. Si creemos más, más nos va a dar, más nos va a brindar, más nos va a dar, poner a nuestro servicio. De la fe es comparada a una semilla. Una semilla tiene el potencial para crecer. Y acá vamos a ver ejemplos de la semilla. Y es verdad, hermano, es verdad. Usted agarra una semilla, vamos a poner un ejemplo de citro. La deja secar, porque dice que tiene que morir la semilla. La deja secar, la planta, ¿sí? ¿Qué era la semilla? Era una pequeña porción de una fruta. Pero ¿qué hace esa semilla? Da fruto y fruto en abundancia, porque cuando crece se hace un árbol, se llena de naranjas. ¿Y qué hace? Crece. Y así es la fe. Esa pequeña semilla que Dios nos dio, que es esa pequeña porción de fe, nosotros tenemos que poner la corona para que crezca, para que se disperse, para creer en los demás, para creer en nosotros, para creer en lo que querramos pedirle a Dios, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, porque no podemos creer y no podemos pedir por algo que no sea la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros creemos y es la voluntad de Dios y ponemos fe, así va a ocurrir. Vamos al libro de Mateos y ahí vamos a ver poca fe, porque había ansiedad y duda. Mateo 8. Si alguien lo tiene, y quiere leerlo, Mateo 8:10. O lo leo. Amén. Amén. Léalo, hermano. Mateo 8:10. Sí, por favor. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Amén. Y ahí cuenta el relato, ¿no? De un centurión, cómo creyó a Dios, cómo le creyó al Señor. Fe en gran cantidad. Tuvo fe. 15:8. Ahí nomás Mateo, vamos a ver cómo la fe de estos hermanos del centurión. Ahora vamos a ver la fe 15:28 de esta mujer cananea, de una inconversa, de una persona que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, de una persona que hasta eran rechazados por los hijos de Dios o el pueblo de Dios. Mateo 15:28 dice: entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanado desde aquella misma hora. Mire lo que hace la fe, hermano. No solo que puede ser una persona sanada, sino que puede dar vida. Uno puede orar con fe y puede resucitar a una persona. Y usted dirá: está loco, eso lo hace Dios únicamente. No, la palabra de Dios dice, el Señor mismo dijo que nosotros podemos hacer mayores cosas que Él. Y mayores cosas que Él es dar vida espiritual, predicando el Evangelio, y dar vida física si oramos y creemos que Dios puede devolverle la vida a esa persona. Esta mujer cananea tuvo fe en Dios por su hija, y al instante esa fe se sanó. Lo cual no significa que a todos va a ocurrir lo mismo. No significa que nosotros vamos a orar y automáticamente
Dios va a obrar, porque el tiempo y las razones y la voluntad es de Dios. Cuando Él quiera su voluntad, va a obrar. Cuando Él quiera y cuando sea su tiempo, Él va a obrar. Pero que Dios escucha, va a escuchar. Él va a mirar nuestros corazones y en base a la fe que tengamos nosotros y en nuestro corazón, Él va a obrar. Pero también como está esta fe grande, está la fe que es poca, esa fe que es como la ola del mar, que va y viene, como yo decía al principio, ¿no? Orar siempre por lo mismo, pero el Señor dice, ya te escuché, para que en mi tiempo y según mi voluntad voy a orar. Pero nosotros vamos y venimos, y repetimos siempre la misma oración. Mateo 6. $6:30. Dice la palabra de Dios, cuando esto habla de la afán y la ansiedad, ¿no? Y esto nos pasa a veces a los cristianos, desesperados, queremos ya, Señor, y hasta a veces le damos orden al Señor, ¿eh? A veces tenemos el atrevimiento de decirle, Señor, sí. Perdón, me hiciste acordar con el ya te escuché. Cuando estaba en el hospital con mi hermana, tantas veces que yo le pedía a Jesús por el milagro, tantas veces, llegó un momento antes de acostarme en la cama del frente, ¿no? Cerrar los ojos, digamos, no estando dormido, escuché la voz que me dijo ya te escuché. Me hizo acordar acá el hermano Dani de ese momento. Me hizo acordar justo, y yo por dentro, por así decirlo, me reía porque digo, ¿cómo lo debemos tener, no? De tanta veces, de tanta cosa que para que me diga ya te escuché, digo, es tremendo como debemos estar, ¿no? Rompiéndole la, por así decirlo, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice que nuestras oraciones van a una copa. Y yo me imagino, ¿no? En este caso, el Señor miraba la copa del hermano y decía, Señor, obra en tal cosa. Bien, agarraba el otro, Señor, ¿cuántas veces ¿sabes lo mismo? Se llena la copa de las oraciones repetidas. Y eso no es fe, eso es como la ola del mar que va y viene, y nunca le creemos al Señor. Y yo no es que sienta que fue mejor, yo le dije que una vez por mi vida, y el Señor me dio paz. Y yo creí en el Señor, que iba a hacer su voluntad. Y su voluntad yo no sabía cuál era, si lo iba a sanar bien, si no lo iba a sanar bien, pero yo reconocía que la voluntad de Él se iba a hacer en mi nieto, y cual fuera, que todavía no sabemos el resultado, pero cual fuera la voluntad de Él, ¿cierto? Se va a hacer. Pero creen y miren, hermano, que el Señor obró, porque en la segunda operación la pasó mal. En vez de durar una hora, duró como 5 horas, porque había pasado algo muy malo adentro, que después los médicos reconocieron. Se habían equivocado en algo muy malo. Pero el Señor obró. Yo estoy seguro que escuchó las oraciones de sus hijos, que estaban orando por Él. Y escuchó y obró. Pero por eso le digo, hermano, cuando usted pida a Dios, créale, confiese. Si va a pedir por un familiar para que venga al camino del Señor, ahí tenemos el ejemplo del hermano Barrio. Su mamá oraba, partió con el Señor para que él volviera al camino. Partió con el Señor y no lo vio la mamá. Lo mismo que le pasó a Abraham. La tierra prometida que Dios le había prometido no lo vio, pero le creyó. La mamá creyó que su hijo, que el Señor iba a tocar el corazón de Claro. su... En tu amor para tu hermana siempre le estabas pidiendo al Señor que obre. No fue la voluntad del Señor eso. No, Pero tu fe fue grande también. Que le molestamos a veces al Señor, sí, a veces le molestamos. no, yo sé la petición de me imagino, pero Bueno. el Dios cumplió a lo último esa No, igual lo que yo entendí, porque uno le pedía que el milagro de la sanación, pero mi hermana le pedía irse. Claro. Yo creo que fue más la voluntad de ella, el pedido que la que uno quiere muchas veces. a lo último porque Mi hermana me dijo, la verdad que diciendo hasta acá ya está, todo muy bien, pero le voy a pedir irme y es más, la escuché orando para irse. Así que yo creo que es más la voluntad de la persona que
lo que quiere uno a veces, ¿no? ¿Viste? Esa es la pregunta de último cuando vos Claro, pedís. pero él no pedía por eso, la hermana pedía por eso. Bueno, otro ejemplo de fe, de poca fe, ¿cierto? Cuando se lo dijo a Pedro. 15:18, ahí Mateo nomás 15:18, no voy a 15:28, no leo. Cuando Pedro se está hundiendo, ¿no? Porque Pedro caminó también. Si uno lee bien, no es que Pedro se paró sobre las aguas, Pedro caminó. Pero sobre el las aguas. 30 no leíste. ¿Ah, lo leí? Bueno, Edítalo por favor, hermana. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más que a vosotros, hombres de poca fe? Eso cuando a veces le pedimos a Dios y nos vemos y decimos, Señor, ¿cuándo? Tranquilo. Si yo le doy de comer a los pajaritos, ¿no te voy a dar de comer a vos? Si yo he visto las flores del campo y Salomón vestía así, ¿no te voy a dar a vos lo mismo? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te desesperas? Ten paciencia. Esperá en mí. Esperá en mí, sino que yo en su momento voy a orar. Poca fe. Y esa edad a veces pasa. Y puede pasar a cualquier cristiano, porque llega cierto momento que entra la desesperación y la duda, ¿cierto? Que decimos, Señor, ¿y? Pero el Señor dice, bueno, tranquilo, espera. Y no entra de vuelta esa fe, confiamos. Señor, tenés razón, tengo que esperar en vos. 15:28. Entonces respondió Jesús. A ver, 15:28, ¿era ya bien? está. Qué grande es tu fe, Bien. contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese, pero ya lo leíste. Ese ya lo leí, sí, perdón, me equivoqué. 15-18. Sino 14:31, perdón. Cuando Jesús andaba sobre el mar y Pedro caminó también cuando le pidió. Y dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y lo tomó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Fíjense, ¿no? Que el Señor le dijo, él le dijo, Señor, llámame, camina, que yo también quiero caminar, que yo voy a caminar. El Señor dijo, bueno, vení. Pero cuando él miró la circunstancia que lo rodeaba, perdió su fe, decayó su fe y se fue. Y le dijo, Señor, ayúdame. Le extendió su mano a Jesús y lo ayudó. Y así pasa a veces, si no le pedimos, Señor, dame, no llega. En cierto momento se va. No es la voluntad de Dios, no quiere. Pero sí, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. El Señor no quiere vernos enfermos, no quiere vernos tristes, no quiere vernos con hambre, el Señor no quiere vernos así. Que a veces nos vemos así nosotros por culpa nuestra, porque no tenemos la fe suficiente para creerle a Dios. No tenemos esa fe suficiente. Como leímos recién, que leyó la hermana, ¿cierto? Que si Él le dio de comer a los pajarillos, si vistió las flores del campo, ¿por qué no nos va a dar a nosotros? Tenemos que tener fe en creer en Dios. Nada más. Fe y obra, pero la fe va con obra. Y la obra de la fe no es solo ir y hacer algo, por lo que es en el servicio del Señor o al servicio del Evangelio. La fe con obra, dice, es creerle a Dios. Esa es la obra, creerle a Dios. Yo voy a ir convencido de que le voy a hablar a aquella persona y se va a entregar y le va a rendir su vida a Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Pero muchas veces nosotros ponemos excusas. ¿Qué va a dar orilla a este? Si pobrecito, le gusta más vivir así como está viviendo, perdido como está, perdido en esto, perdido en aquello, perdido en la droga, perdido en el alcohol, perdido en el vicio. Va a perder su matrimonio porque vive de joda. ¿Quién puede dar un centavo por él? Bueno, nosotros no lo damos, pero Jesucristo sí. Él cree por él y por ella o por quien sea, por nosotros vino cuando no lo merecíamos. Él murió por nosotros y a veces no lo merecemos. No merecemos que el Señor haya muerto por nosotros porque nuestro pecado era tan grande que era condenado a la muerte directamente. Pero Él creyó por nosotros y entregó su vida. Y así tenemos que creer, así como Él creyó,
creer por aquellos que están perdidos en el Evangelio. Están perdidos. Entonces creemos. No, tenemos la necesidad, tenemos que creer, porque Dios proveyó a Salomón, le pidió nada más que le dé sabiduría para gobernar su pueblo. ¿Y Dios qué le dio? Le dio riqueza, le dio poder, le dio la sabiduría más que cualquier hombre en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, si es para ponerlo siempre al servicio del Evangelio. Dios no nos va a dar algo para que nosotros nos orgullezcamos de nosotros mismos, de decir, como dijo después el rey Nabucodonosor, gracias a mí tengo todo esto. No. Gracias al Señor yo tengo todo esto y lo voy a poner al servicio de Dios. Si Dios me da riqueza, es para ponerlo al servicio de Dios. Disfrutemos nosotros de eso también, pero póngalo al servicio de Dios. Si Dios nos da un tiempo, póngalo al servicio de Dios. Lleve la palabra a alguien, hable a alguien del Evangelio, hable de la salvación, así como alguien vino y nos habla a nosotros. Si Dios nos pone lo que sea, si nos da abundancia en alimento, póngalo al servicio de Dios, reparta con los pobres. Pero a veces nosotros ayunamos y oramos al Señor y pasamos días de ayuno. Isaías 58 dice que el mejor ayuno es darle a los necesitados. ¿Darle qué? Lo que nosotros tenemos. Si tenemos un churrasco, compartámoslo con los necesitados. Si tenemos tiempo para ayudarlos, compartámoslo con los necesitados. Si tenemos dinero, compartámoslo con los necesitados. A veces hacemos cosas y la salvación la buscamos para nosotros mismos sin pensar en los demás. Y olvidamos que nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio. Proverbio 24 dice: salva a los que están en peligro de muerte, libra a los que van a la muerte. Porque vamos a rendir cuenta allá arriba y el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con la fe que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Lo usaste para el Evangelio? ¿Salvaste? Porque si no, nuestra fe, si no lo ponemos en práctica, dice que nuestras fuerzas van a decaer. A veces estamos cansados, con sueño, con fiaca, con necesidad. Y claro, si no le servimos al Señor, si fuere flojo el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas, dice la palabra de Dios. Sirvamos al Señor, trabajemos para el Señor. Y vamos a entender un poquito más, falta poquito, hermano. Tenemos que localizar nosotros la promesa de Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que Dios nos da a nosotros para ponerlo por obra. No podemos ir y poner por obra, porque como dijimos y leímos recién, somos un cuerpo, y el cuerpo tiene varias cosas. El pie no puede hacer lo que hace la mano, los ojos no pueden hacer lo que hace la boca. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es el don que Dios nos dio para ponerlo por obra, para explotarlo. No podemos hacer lo que, como dije recién, el oído no puede ver, pero sí puede escuchar. Entonces, escuchemos. Los ojos ven, bueno, miremos. Dios te da un don de oír y orar con las personas, andá y orar. Dios te da un don de ir y predicar a las personas, andá y predicar. Dios te da un don de servir a las personas, andá y servir. Dios te da un don de hacer el trabajo en la iglesia, andá y hacerlo. Tenemos que identificar el don que Dios nos da para poner y volcar nuestra fe en ese don para que sea fructífero. Si no, va a ser algo que no podemos hacer. Como le digo, la mano no puede hacer lo que él quiere. ¿Para qué voy a hacer caminar con las manos si necesitamos pie para eso fueron hechos? Localice la promesa de la palabra de Dios tocante a su necesidad. Busque la condición ligada a esa necesidad. Isaías 1, 19, 20. Si alguien lo tiene. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Comerán lo mejor de la tierra? Se niegan y se rebelan. Serán devorados por la espada. 1, 20, 19 y 20. ¿Alguien tiene una versión Reina Valera?
Amén. Dice, el 19 dice, si quisiereis, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. El 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si hiciere y creyéramos, Dios va a obrar. Si nosotros hiciéramos, si creyéramos en Dios, Él va a obrar. Si hiciere y creyere, Dios va a obrar. Ahora, si no lo hacemos y no creemos, la espada de Dios no va a devorar. Tenemos que creerlo. Creerle a Dios, creerle a su promesa, creerle a su palabra. Si nosotros no le creemos a la palabra de Dios, estamos fritos. Estamos perdiendo el tiempo acá. Si nosotros no le creemos al Señor, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Este tiempo que nosotros le estamos brindando al Espíritu, estamos brindando al Señor, si nosotros no tenemos fe en Él, de nada sirve. De nada sirve. Es como echar agua en un balde sin fondo. Pasa el agua. Pasa el agua. Usted créale a la palabra, póngala por obra. Si no, es inútil la palabra. Salmo 1, del 1 lo leo yo, del 3 al 6. Dice la palabra del Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Si nosotros creemos, ¿sí? Si nosotros creemos que el Señor va a estar obrando, seremos como árbol plantado junto a corriente de agua. Vamos a dar fruto, vamos a fructificar, vamos a crecer, como les puse el ejemplo de la semilla, ¿cierto? Si nosotros creemos como esa semilla, si tenemos a fe, vamos a llevar fruto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por su fruto el Señor nos conocerá. ¿Nuestros frutos son buenos? Bueno, prediquemos el Evangelio, salgamos a hablar del Señor, salgamos a obrar como el Señor quiere. Tengamos fe, acepte con paciencia la prueba de su fe y la prueba que Dios traerá en cuanto a la fe en su palabra. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12, si alguien no tiene, yo voy buscando otra. Hebreos 6:12 dice, Sí. a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si nosotros somos perezosos y nos ponemos por obra la fe, ¿cierto? No vamos a crecer, no vamos a prosperar, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a estar siempre ligados, si lo creemos, si nos ponemos perezosos, ligados a la destrucción. Vamos a ser evaluados, vamos a ser pesados. Dice que el hombre va a rendir cuenta de todo lo que hizo acá en la tierra delante de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Obramos con fe o obramos sin fe? Santiago, leo yo, Santiago 1, del 2, Santiago 1, del 2 al 6, dice lo que leyó el hermano, ¿no? Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? De nuestra fe. No la prueba del servicio, del creyente. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Pidamos con fe, creyendo que el Dios que tenemos nosotros
siempre, siempre va a estar obrando a favor nuestro. Reclame firme y positivamente el cumplimiento de la promesa. Segunda de Pedro, y vamos a ir terminando. Segunda de Pedro 1. Ahí no va, enseguida. Y quería terminar con esto, aunque nos pasamos un poquito de tiempo, pero quería terminarlo porque si no iba a quedar inconcluso lo que es la fe. Y hay pero un camino largo, si alguien no tiene nuevo, hay un camino largo para hablar sobre la fe. Porque uno puede explayarse de 1000 formas y con muchísimo más versículos que hay en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, dije, ¿no? Sí. Segunda de Pedro 1, del 3 al 5. Lo leo. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso. ¿Está bien? Como todas las cosas que permanecen a la vida, dice 1 o 3. En segunda de Pedro. Sí, estoy leyendo San Juan. Dígalo por favor, más. Dice segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y experiencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Hasta dónde? Al 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Eso. Para que nuestra fe sea completa, tenemos que agregarle virtud y el hacer cosas para Dios. Y a nuestra virtud, paciencia, conocimiento. Hagamos lo que hagamos para Dios, hagámoslo con entendimiento, con conocimiento, sin dudarlo, creyendo que Él va a estar obrando. Nuestra posición y confesión deben estar de acuerdo y en armonía siempre a la palabra de Dios. Ahí nomás lo leo yo, Primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a ir terminando. Primera de Juan 1.5 dice: este es el mensaje. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo oye. Siempre que pidamos con fe, siempre tenemos que pedir conforme a su voluntad, nunca a la voluntad nuestra, nunca, porque Dios escucha y puede obrar también cuando le pedimos de acuerdo a nuestra voluntad, pero a veces no es lo que a Dios le agrada. Pero como Él prometió que iba a escuchar y iba a obrar, porque el Señor dijo: todo lo que pidiera en mi nombre, eso se hará. A veces no es la voluntad de Dios, y así nos va después. A veces pedimos: Señor, dame un auto, y no llega el auto. Señor, te pedí un auto. Bueno, tanto que insistente en el auto, llegás a la esquina y te pegas un porrazo. Señor, ¿me diste un auto? No, yo no te di porque vos quisiste, porque yo quise. Te di porque insistí, y yo te dije que si lo que me pidieron te iba a dar de acuerdo a mi voluntad, pero vos querías, ahí lo tenés. Entonces, siempre que pidamos algo, pidámoslo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y bueno, termino como siempre, ¿no? Como dice 2 Samuel 23:2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca. Dios lo bendiga, hermano querido. Hay una canción vieja que me